Salarios, hoy la CGT se reúne para justamente evaluar cuál va a ser su posición al respecto. Se está hablando además de una citación del gobierno para iniciar una especie de pacto de precios y de salarios, y ya estamos en comunicación telefónica con el secretario adjunto de la Confederación General del Trabajo, Andrés Rodríguez. Andrés, muy buen día. Acá Nicolás Lantos con Julia Estrada, Lucía Rodríguez Bosch y toda la audiencia del Destape escuchándote. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan ustedes? Bien, muy bien, gracias por atendernos, y quería consultarte en primer lugar, y teniendo en cuenta todo lo que se está hablando en estos días sobre cómo se van a encarar las paritarias en función también de los aumentos de precio que se dieron en los últimos meses, que marcan un repunte de la inflación. ¿Cuál es la posición que se va a charlar esta tarde en la CGT y que le van a llevar al gobierno a la reunión con el ministro Moroni? Sí, bueno, nosotros de cualquier manera teníamos pactada esta reunión de antes, porque está también la oferta del compañero Ferraresi, que está como secretario de Vivienda, y nos ha ofertado, digamos, una lista de posibles viviendas a otorgar en el mundo sindical, así que también ese es un tema que vamos a tratar, de cómo se distribuyen entre los diferentes gremios la posibilidad de otorgar estas viviendas. Y por supuesto está en carpeta lo que ha aparecido en los medios en estos últimos tiempos, que es por lo menos lo que ha evaluado el Gabinete Económico Social. Tampoco tenemos certeza de las detalles de cómo fue tratada esta información, pero sabemos que el Gabinete Económico Social se reunió y dentro de los temas que trató, vio el panorama de los precios y salarios. De cualquier manera tenemos que advertir que nosotros no vamos a poner ningún límite a ninguna paritaria, es decir, las paritarias son libres, tienen que desarrollarse de acuerdo a la realidad de cada actividad. Y por supuesto, tenemos todos que bregar porque la inflación baje, es el gran mal, de todos. O sea, el salario se deteriora con mayor inflación. Y estamos viendo que lamentablemente todavía los índices, o por lo menos lo que se vislumbra para el primer mes del año, no es demasiado positivo. Así que, bueno, esto lo contemplaremos, lo analizaremos y veremos cómo sigue la realidad. Bien, ¿ustedes tienen algún número ya en mente? ¿Están pensando en alguna proyección también de la inflación para este año en ese sentido? No, nosotros no, nos guiamos por las informaciones que nos dan. Indudablemente hay un presupuesto donde establece un 29%, pero vemos que por lo que está, despuntando el año, la situación me parece muy difícil mantener ese número. Ojalá que sí, ojalá que se pueda mantener, ojalá que realmente haya una posibilidad de que los precios no suban demasiado fuertes. Además, tenemos en cuenta que cada índice inflacionario mensual en realidad es mucho mayor el índice alimentario de esa inflación que el resto de las variables. Por eso es el sector, es el rubro que más ocupa a la gente de trabajo. Así que todas estas cuestiones son delicadas. Tenemos que ver de qué forma se pueden ir desplegando. ¿Qué tal? Buen día, Lucía Rodríguez Bosch, lo saluda. ¿Qué tal? En cuanto a esa discusión que se tiene que dar entre el gobierno y las empresas y la relación entre precios y salarios, ¿tienen una visión optimista? Ojalá, por lo menos el gobierno está diciendo la necesidad de que este año cierre en los salarios por lo menos con un par o 2 o 3 puntos por encima de la inflación. Si lo logramos, verdaderamente es un paso adelante. Esto es lo importante. Nosotros vamos a poner el hombro para que esto suceda, pero bueno, tiene que haber, las variables tienen que acomodarse claramente con esta posición, que los salarios estén por encima de la inflación. Rodríguez, recién veníamos charlando que muchas veces esta cuestión en que los salarios siempre terminan escapándose tiene que ver con la concentración en muchos sectores de la economía y el hecho de que unas pocas manos terminan decidiendo el precio de los productos y de los servicios, y además se ve, como en el caso ahora de Cablevisión, que cuando hay algún tipo de regulación del Estado en ese sentido, la ignoran. ¿Está en el ánimo de la CGT quizás entrar en esta discusión, buscar mecanismos por los cuales los trabajadores puedan organizarse para cuidar los precios de los productos y de los servicios que consumen y que necesitan para vivir?
Los trabajadores son una consecuencia, por lo tanto nosotros lo que tenemos que bregar desde los gremios es que los trabajadores verdaderamente recuperen el poder adquisitivo de sus salarios. Es decir, si el gobierno tiene que implementar las medidas lógicamente necesarias para que los precios no se disparen en una forma extraordinaria, es cierto eso, hay una intermediación que indudablemente recarga sobre muchos valores que no corresponden índices muy superiores, entonces esto genera un aumento innecesario de precios que repercute lógicamente en forma negativa en la sociedad. Así que todo esto es, por supuesto, nosotros no nos podemos colocar, digamos, en una posición de contralor porque no es nuestro métier, y eso es una responsabilidad indudablemente del Estado a partir de los que gobiernan. Bien, y por último, Rodríguez, quería consultarlo entonces, ¿con qué expectativas irán a esta reunión de acuerdos que aparentemente va a convocar el gobierno? Bueno, veremos, porque vuelvo a insistir, nos hemos enterado por los medios que hubo una evaluación o un análisis de parte del Gabinete Económico Social, también como paso concreto el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, estaría reuniéndose con nosotros para especificar mucho más en detalle, digamos, este análisis, y sobre esa base procederemos. Todavía la cuestión para nosotros está muy superficial, no conocemos en detalle cómo está pensando el gobierno la instrumentación de un plan de esta naturaleza. ¿Y tiene expectativas en que pueda llegar a haber algún tipo de acercamiento con los grupos empresarios? Si se da, nos parece el diálogo y la construcción de una negociación madura y responsable, sobre todo en estos momentos tan delicados, no solamente por la pandemia, sino por una realidad económico-social muy deteriorada, por supuesto que viene bien. Siempre la posibilidad de acuerdos a esos niveles, que se respeten, por supuesto, y se concreten, más bien que son positivos. Pero bueno, veremos, ya le digo, no podemos adelantarnos tan en demasía cuando todavía la cuestión está, por lo menos en nuestro conocimiento, está muy verde. Bien, Andrés Rodríguez, secretario adjunto de la Confederación General del Trabajo, muchísimas gracias por esta charla con el Destape Radio, como siempre. No, muy amable ustedes, adiós. Hasta luego.